Hablaremos hoy sobre la monogamia y lo que es peor, sobre la monogamia perpetua. Porque puede ser que por discreción uno prefiera la monogamia por un rato, por discreción o por cuidado por los vecinos y eso. Pero acá hablamos de la monogamia perpetua. Así que contaremos algunas razones y decretos que allá por la temprana Edad Media vinieron a consolidar la idea de que era preferible o correcto o preferido por Dios el que uno se sostuviera junto a una misma persona durante toda la vida. Como sabemos, el matrimonio en su carácter sacramental era para los pensadores de la Iglesia una institución a la vez humana y divina. Del mismo modo que la relación entre Cristo y la Iglesia era indisoluble, lo debía ser la unión entre el marido y la mujer. Pero ni en la civilización romana ni en la germánica existía una tradición de matrimonio indisoluble. Además, la mayoría de los textos bíblicos eran, en el mejor de los casos, ambiguos y hasta claramente favorables a la separación. Por ejemplo, el repudio de la mujer era predicado y también practicado en el Antiguo Testamento. En los primeros tiempos cristianos, los partidarios del divorcio preferían ignorar los textos paulinos que señalaban la monogamia eterna y más bien justificaban su posición en pasajes bíblicos antiguos. En ninguno de los casos, ni en los casos de defensa de la monogamia, ni en el caso contrario, se mencionaba el amor. Ajá. Hay que decir que en esos primeros siglos del cristianismo, los jefes cristianos no eran tan tajantes en esto de la monogamia como lo fueron ya después del siglo X, pongamos por caso. Digo yo mientras voy a tomar un poco de agua. Esto lo informan los que están en sus casas, que por ahí creen que se ha ido la onda o algo por el estilo. Alrededor del año 565, antes en la televisión salía un cartel cuando se descomponía la transmisión desde allá. Ah, sí. Salió un cartel que decía, un momentito, por favor. Solucionado el desperfecto, volveremos a lo más fresco. O había otro que te dice, saque los garfios, saca los pies, ¿qué tocas? Para que uno no anduviera metiendo la mano y rompiera el televisor, porque el televisor antes se rompía. Sí, y ahora también. Y ahora también. Pero no, antes se rompía mucho. Antes no andaba ningún televisor. No. Yo pasé toda mi infancia viendo unos televisores que no andaban. Sí. Se desenganchaban. Se quemaba esas lámparas que tenía con un palo. Ah, mire, ponela para allá, ponela para acá. Por eso nos parece que la televisión de antes era mejor. Porque por lo menos estaba interrumpida por los inconvenientes técnicos. Alrededor del año 565 todavía se aceptaban algunas razones para conseguir la separación. Los motivos podían ser el adulterio, la tentativa de asesinato del cónyuge. Está bien, es un buen motivo ese particular. Sí, la conspiración contra el emperador. Si vos agarrabas a tu mujer conspirando contra el emperador, te separabas. El abandono nocturno de la casa por parte de la mujer sin permiso del esposo. La impotencia del precitado esposo y la decisión de entrar en un convento, no dice de quién, pero supongo que de la mujer. Un convento en el sentido literal. Ajá. No en un convento. No en un conventillo, en un convento arrabal. Además de esas posibilidades para la separación, la verdad es que la poligamia todavía en aquellos años, estamos hablando del siglo VI, estaba bien extendida. En Inglaterra, en Irlanda, los ricos disfrutaban de un régimen de poligamia con múltiples relaciones de distintos grados. Quiero decir que iban desde el matrimonio solemne hasta los encuentros incestuosos, pasando por el concubinato, el amor frugal detrás de una puerta, etc. Los reyes merovingios daban ejemplo de poligamia. Ahí está Clotario I, Cariberto, Chilperico, Dagoberto, son todos reyes merovingios que tuvieron 2 o 3 mujeres legales al mismo tiempo.
Estos reyes podían justificar siempre su comportamiento remitiéndose a los reyes del Antiguo Testamento, como Salomón, que tenía 300 mujeres y 700 concubinas. Eran muchas. Sí. Sobre todo las mujeres. La poligamia oficial comenzó, sin embargo, a perder aceptación allá por el siglo VIII. Ahí estaba el rey carolingio, ya habían salido los merovingios, Pipino el Breve, que prefirió practicar una especie de monogamia secuencial, vamos a llamarle así, que todavía hoy practican algunos. Se conformaba con una esposa oficial por turno. Siempre tenía una, pero cada tanto Sí, la renovaba. la cambiaba, digamos. En aquel tiempo empezaban a hacer caso a algunas amonestaciones al respecto de la Iglesia, tal vez porque, como en el caso de Pipino, necesitaban el apoyo de la Iglesia. Pero la Iglesia intentó imposibilitar incluso la monogamia secuencial. Dijo, no solo vamos a terminar con la poligamia, de hecho, sino también con esto de andar cambiando a las mujeres. Y ya en el siglo IX, empezó a no tolerarse ni siquiera segundos matrimonios, digo, después de la viudez. Uno de los motivos más frecuentes por los que un marido buscaba en aquellos tiempos el repudio y el segundo matrimonio era, por ejemplo, la supuesta esterilidad de la mujer. Ya, como digo, en el siglo IX ese motivo fue rechazado por la Iglesia. Macho, si tu mujer es estéril, mala suerte. Más tarde se fueron impidiendo otras razones de repudio. Pedro Lombardo, en sus 4 libros de sentencias, indicó que nadie debía separarse, ya ni siquiera por adulterio. Así que, ojo, vos veías a tu mujer con otro tipo, bueno, fenómeno, podías quejarte, pero no separarte. Estas cuestiones trajeron complicaciones, algunas de las cuales las hemos contado aquí. Ahí están los desafíos de Felipe Augusto y de Roberto el Piadoso a los papas, que repudiaron a sus esposas y eludieron la jurisdicción de la Iglesia sobre los matrimonios, y recibieron la excomunión. En el caso de Felipe Augusto, recuérdese que esta excomunión cayó sobre todos los habitantes de Francia, de modo tal que nadie podía casarse, no podían enterrar a los difuntos, porque al ser excomulgado el rey se consideraba que todo el pueblo francés estaba excomulgado, y como los registros civiles dependían del reinaldo y de la Iglesia, o de la Iglesia mejor dicho, pues ahí no podías hacer ningún trámite en el registro civil. No hablemos del cambio de domicilio, Rolón, hágame el favor. No. Que además se hace en la comisaría. Desde Alejandro III hasta Inocencio III, digo, estos papas, se fue perfeccionando la interpretación de este principio del matrimonio indisoluble. En realidad era solo posible la separación cuando se descubrían vínculos estrechos de parentesco. O incluso en un caso más raro, que era cuando se descubría una relación sexual prematrimonial entre un hombre y una pariente de su prometida. Pero andás a ver. ¿Alguna prima? ¿Alguna prima? Bueno, Pancho. ¿Qué sé yo? No sé. El matrimonio también podía considerarse nulo si los novios no habían dado verdadero consentimiento, es decir, si se había empleado la fuerza. Pero esto era muy difícil de demostrar, y de hecho sí se empleaba la fuerza. Los matrimonios de los nobles medievales fueron siempre impuestos. Te casás con ese tipo y nada más. Existía la posibilidad de declarar una separación sin romper el vínculo matrimonial. Se la llamaba separación de mesa y cama. Podía hacerse si alguna de las partes denotaba crueldad. Otro detalle: cuando la boda no era seguida de una cópula carnalis, por no decir otra cosa, se podía terminar ese matrimonio incompleto. Había un año de espera para conseguir la consumación. O sea, en un año ni tiene ganas de consumar. Bueno, hay que darle oportunidad al muchacho. La verdad es que, aunque muchos nobles y plebeyos usaron toda clase de subterfugios para eludir uniones obligadas para toda la vida, la monogamia tuvo muchos partidarios. Las alianzas políticas más estables de la Alta Edad Media exigían lazos matrimoniales duraderos. Ese fue el verdadero motivo del auge de la monogamia, las alianzas matrimoniales políticas.
Pues si usted podía echar a su mujer a los 2 meses, porque sí, tomar otra, entonces, ¿de qué servía que mi hija, le estoy hablando como rey de Francia, Sí, su majestad, se venga a casar con su hijo, el rey de España? Y si el matrimonio es para toda la vida, bueno, tenemos 40, 50 años de alianza política. Pero si al primer estofado frío, su hijo le encaja una patada a mi hija, y entonces, ¿qué es esto? ¿Una unión política o a qué estamos jugando, señor? Así que eso le estoy diciendo para defender la monogamia en el caso de los matrimonios políticos. En el caso del amor, no. Bien. La protección frente al repudio se buscaba a veces contractualmente. Vos decías, ojo que si resulta estéril no la podés repudiar. Firmamos, nos comprometemos, yo y usted. Además de la imposición religiosa, por ejemplo, en el siglo XI, el conde de Palau prometía en su contrato matrimonial con Lucía, que era cuñada del conde de Barcelona, que no la abandonaría jamás, excepto si contraía lepra, decía con una minuciosidad que nos repugna. No te abandonaré, es una linda declaración para hacer bajo de algún árbol. Amada mía, no te abandonaré jamás, excepto si contraes lepra. Al final de la Edad Media, la Iglesia había impuesto, por lo tanto, 3 normas importantes que duraron hasta casi nuestros días. Prohibición de la poligamia, necesidad de evitar como cónyuges a los parientes cercanos, y la posibilidad limitadísima de separarse, limitadísima. Y dice el cronista que aunque los abusos, o más bien los amores ilícitos continuaron, dejó de considerarse socialmente correcto mantener a varias mujeres. La monogamia perpetua había triunfado como ideal y se instaló en el imaginario. Interesantes consideraciones estas, porque a veces uno tiende a creer, no sin cierto espanto, que la monogamia es inherente a la condición humana, y que siempre fue así, etcétera. Bueno, no, es cultural. Pero además ni siquiera siempre fue así, ni siquiera dentro del cristianismo. Pero ¿qué sucederá luego? Porque es muy evidente que todas estas consideraciones están en crisis. Es muy evidente además que las alianzas políticas ya no se realizan por matrimonios, sino más bien de otro modo, diría yo, más montarazo, más bestial. No es necesario casar a tu hija para efectuar una alianza política, y por lo demás las alianzas políticas no duran ni aún casando a tu hija. Eso por un lado. Por el otro, es evidente que la monogamia perpetua es más bien una excepción que una regla. Y en cuanto a las causas de separación, ni hablar. De modo que, ¿qué se hace cuando estos 3 principios que parecían impuestos y además que parecían emanar de una voluntad divina, evidentemente no se cumplen, y en algún caso parece razonable que no se cumpla? Bueno, eso lo tendrá que pensar alguien en otros programas, no en este. Programas a la tarde. Incluso los oyentes que podrán llamar y opinar sobre este asunto del siguiente modo. A mí, y ahí cuentan su experiencia, que es el modo de opinar que se tiene hoy en día. ¿Qué opina usted acerca de la monogamia perpetua? Respuesta: mi mujer me tiene podrido. Bueno, hemos ido... ¿A quién dedicar esto? A todas aquellas personas a las cuales o la mujer o el marido ya los tienen hartos. A todas aquellas personas que ejercen la poligamia del modo más legítimo. O sea, simultánea, dice usted. No, digo, sin hacer daño a nadie. Bárbaro. Y sin engañar a nadie. Sí. Bien. Y no sé, a Pipino el Breve, no sé por qué.
Sí, que a las pobres, le digo, las mujeres, porque en todas las definiciones que se daban en esa época, quien podía rechazar... Sí, era el marido. Que podía tener varias mujeres. Que padecieron, y siguen padeciendo severas injusticias en ese sentido. Hemos ido a la discoteca a pedir discos de monogamia. Milonga de la monogamia, Sí. mi amigo el monógamo, monógamo soy. Sí. Yo soy aquel monógamo. Monógamo. Sí. No te abandonaré nunca. Sí, excepto. Y encontramos un disco que evidentemente se refiere a la monogamia. Ah, ¿cómo se llama? Uno. Lo canta Agustín Irusta en el marco del trío Irusta Fugazó de Mare. Roberto Fugazó no canta en este caso, o sea que es un solo de Agustín Irusta acompañado al piano por Lucio de Mare. El tango de Mariano Mores y de Dice por lo que se llama Uno, en obvia alusión a la monogamia perpetua. Adelante. Dígame, ¿de qué nos va a hablar? Hablaremos hoy de la Revolución Cubana, pero no de la Revolución Cubana de Fidel Castro, sino de otra anterior. Así que ubiquémonos después de la batalla de Ayacucho. Digamos que ya no queda en América ningún dominio español. La batalla de Ayacucho fue en 1824, allí fueron derrotadas definitivamente las tropas españolas en América, y solo le quedaban a España islas. Santo Domingo, en rigor de verdad la mitad de una isla, la otra mitad era Haití, Cuba y Puerto Rico. Las tropas que regresaban a España, derrotadas por Bolívar y por San Martín, pasaban por Cuba, hacían escala en Cuba. Y Cuba se había convertido en un refugio de soldados, pero también de piratas, de corsarios, de aventureros. Los ejércitos de la independencia, los ejércitos de Bolívar y San Martín, eran ejércitos de tierra firme, integrados mayormente por infantes o tropas de caballería. Casi no tenían flota y no tenían forma de hacerse a la mar para intentar la aventura de la independencia de Cuba. Los hacendados cubanos y los españoles de Cuba miraban con cierto terror a la República Libre de Haití, que se había independizado de Francia con la famosa revolución de Toussaint-Louverture. Más de la mitad de la población cubana era negra, y de los 400.000 negros que había allí, 290.000 eran esclavos. De manera que recordaban lo que había pasado en Haití, una revolución bastante dura, ¿no? Y tenían cierto temor de que esto se repitiera. Los jóvenes, por su parte, soñaban en las glorias de Bolívar, pero de todos modos, la independencia parecía lejana y difícil. Algunos pensaban en anexar la isla a los Estados Unidos, particularmente los norteamericanos. Bolívar y los mexicanos hacían circular el rumor de que se preparaba una invasión que solo se detendría si España accedía a reconocer la independencia de todas las nuevas naciones americanas. Pero en España las cosas están bravas, ¿eh? Ahí está el amigo Fernando VII, que presidía un régimen en ese momento bastante duro, bastante sangriento, había ejecuciones, por cualquier cosa ejecutaban a un tipo. En Cuba se refugiaron algunos liberales españoles, porque el brazo de Fernando no era tan largo, y en Cuba las cosas eran un poco distintas, y allí había algunos liberales de España que fueron a buscar otros vientos. Con respecto a Cuba, los que gobernaban España solo pensaban en un negocio que iba muy bien, que era el negocio de la esclavitud, ¿no? La propia viuda de Fernando se dedicaba, después que Fernando murió, naturalmente, si antes no era viuda. Pero Fernando se murió mientras estábamos diciendo el inciso anterior. No somos nada.
Y el caso es que la viuda de Fernando también se dedicaba a las expediciones de trata de esclavos, ¿no? Bueno, en todas estas circunstancias va surgiendo la idea de la rebelión. Cada tanto estalla una revuelta, y caso curioso, ¿no? En todas las rebeliones de la independencia cubana, al frente hay un poeta. Aparece primero Plácido, un poeta negro, pero libre, que muere por la libertad de los esclavos allá por 1840 y tantos, muere en el garrote, el negro Plácido. Después Narciso López, es un aventurero, poeta que también muere mal. Carlos Manuel Céspedes y Figueredo, que es el que inicia la guerra de los 10 años, ¿no? Que es un abogado, un tipo que anda siempre muy bien empilchado, un hidalgo, un tipo macanudo, ¿no? Es rico, es elegante, es poeta, vive en Bayamo, se lanza a la guerra y la guerra es muy feroz. En esos 10 años que duró la guerra, quedan 200.000 cadáveres en Cuba. España promete una paz generosa, pero no cumple. No cumple. Y un día, por ejemplo, Céspedes, ya retirado del mando, va a enseñar a unos niños en una escuela de San Lorenzo. Lo sorprenden los españoles. Él llevaba su revólver, siempre llevaba un bufoso, y decía: aquí tengo 6 tiros, 5 para los españoles y el último para mí. Y así es, lo acorralan, le empiezan a tirar, él se defiende y no tiene tiempo de usar el último tiro, que es el que queda en su revólver cuando lo matan. Perucho Figueredo también era de Bayamo y era pianista, además de poeta y caricaturista. Solía componer algunos aires que eran muy populares y los cantaba todo el mundo en Cuba. Por ejemplo, había compuesto una marcha que no tenía letra, todo el mundo la conocía como la marcha de Perucho, y todos chiflaban y tarareaban aquella marcha. Incluso el propio gobernador español de Cuba la chiflaba. Pero un día la revolución estalla y allí Perucho, el pianista, que tenía una hacienda en Las Mangas, cerca de Bayamo, empezó a utilizar la hacienda como arsenal. Hacían allí balas las mujeres, él reparte unas proclamas llamando al pueblo a las armas, tratan de combinar una bandera y lo hacen con los colores de las que anteriormente habían hecho Narciso López y otros. Toman la ciudad de Bayamo, tienen algunos triunfos, y cuando llegan a esta ciudad de Bayamo, todos silban la marcha, y alguien le pide a Perucho que le ponga letra. Y Perucho le pone una letra: a las armas corred bayameses, que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa, que morir por la patria es vivir. Digo, los versos no, fatalmente no son buenos. Digo yo pidiendo permiso porque los leí mal, ¿no? Y todos empiezan a cantar esa marcha. Y después viene la larga guerra, los reveses, la persecución. Ya derrotado y cercado por los enemigos, Perucho trata de suicidarse y se tira sobre un sable, pero las fuerzas le fallan, lo capturan y lo ejecutan. A todo esto, en Nueva York, en Florida, en Bogotá, en México, en Caracas, hay cubanos del exilio que sueñan con la libertad. En La Habana también está presente el espíritu de la revolución. Por ahí, en medio de una función teatral, algunos gritan viva Cuba libre, y otros gritan viva España, y entonces se arma la bronca, porque desde luego el ejército español está muy bien preparado, e incluso algunos chicos jóvenes de La Habana se enrolan voluntariamente al ejército español. Y cuando esto sucede, los jóvenes irreverentes, los jóvenes que sueñan con la independencia, se burlan de estos chicos que se han enrolado con los españoles. Y un día, un joven enrolado en las filas españolas está desfilando y recibe un papelito que dice: ¿sabés cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Entonces este joven voluntario del ejército español se queja a las autoridades, se queja a la policía, le muestra el papelito, descubren al autor del papelito, lo encarcelan
Y el autor de aquel papelito es un chico que también es poeta y se llama José Martí. Lo meten en cana hasta que alguien lo saca, un alma piadosa, lo mandan al destierro, a España. Y allí en España Martí, que es muy enfermizo, pero que tiene un nervio interior muy especial, se hace querer, cosecha amistades y amores, y discute, y habla mucho de la revolución. Un día se entera de que han fusilado en La Habana a 8 estudiantes y que han metido en cana a otros 35, y hay algunos amigos de él entre ellos. Entonces Martí levanta la voz, pero no solamente lo hace en Madrid, sino que empieza una larga peregrinación. Allá por 1880, va primero a México, a Guatemala, pero básicamente a Nueva York, y su nombre ya es una bandera, hasta que llega el momento de actuar. Y ahí no se queda atrás tampoco, porque resulta que el tipo, vaya a saber cómo, porque sus medios eran escasos, consigue 3 barcos y los llena de municiones en el puerto de Nueva York. Como nunca falta un traidor, bueno, alguien lo vende y las autoridades norteamericanas confiscan las 3 naves e incluso la policía comienza a perseguir a Martí, que raja, dispara a caballo, ¿no? Y atraviesa como un fantasma el país, los Estados Unidos. Pero sigue conspirando y hablando con amigos. En Cuba se enteran de que Martí va a volver, de que ya está en camino. Y estalla la revolución. Y Martí se embarca a Cuba en un barco frutero, ahí en medio de los duranos, las manzanas, qué sé yo. Y el 3 de mayo de 1895 se encuentra con Maceo y pide ser trasladado rápidamente al frente de batalla. No es que llegó ahí y se quedó sentado. Él quería estar codo a codo con los soldados. El poeta, que además en todo este tiempo ha escrito un montón de obras. En todo este tiempo mientras yo hablaba, ¿no? Así como en la otra página, aprovechando que yo hablaba, se murió Fernando VII, en el transcurso de esta segunda parte, José Martí pues escribió El Diablo Cojuelo, Patria y Libertad, el Ismaelillo, ¿no? Las cosas esas dedicadas a los chicos, La Vindicación de Cuba, Cartas desde Nueva York, Versos sencillos, todas esas obras de José Martí que conocemos. Pero bueno, este poeta insiste en batirse codo a codo con los guerreros, y en boca de 2 ríos, el 19 de mayo de 1895, se lanza, pero casi de un modo suicida, a la carga, una carga loca y furiosa que termina con su muerte. Lo matan, lo dejan ahí ensangrentado, se lo llevan los enemigos en una parihuela, dentro de un cajón de madera sucia, como un trofeo de guerra a Santiago de Cuba, creyendo que le han ganado, ¿no? Pero no le han ganado. Los cantos de Martí siguieron viviendo y Cuba encontró más tarde, bastante más tarde, su independencia. ¿Cómo fue esto de la independencia de Cuba? Y yo qué sé, ¿no? Intervinieron los Estados Unidos. Esto terminó con una guerra entre los Estados Unidos y España. En 1898 había un acorazado, el acorazado Maine, un acorazado americano ahí en La Habana, y lo hacen volar. Nunca se supo quién fue, o en todo caso no importó, porque Estados Unidos acusó a los españoles de ser responsables y le declararon la guerra a España, una guerra desigual, porque los recursos españoles eran muy pocos. España pidió la paz, fue inútil, hubo batallas, a pesar de ese pedido de paz. Finalmente se firma la paz en 1898 en París, y España pierde a Cuba, cuya independencia se declara, y pierde también Puerto Rico y Filipinas, que pasan a depender de los Estados Unidos. Pero, en verdad esa no es la independencia de Cuba, porque había un
inciso, la enmienda Platt, creo que se llamaba, conforme a la cual Estados Unidos se reservaba el derecho de intervenir en el gobierno cubano. Y el primer gobernador de la Tercera República, que así se llama este gobierno, es un norteamericano, y el segundo también. El primero se llamaba Brooke, el Rosto. Y casi podría decirse que la independencia de Cuba no sucedió realmente hasta 1933, cuando Ramón Grau San Martín decreta la nulidad de esta, deroga la enmienda Platt, que permitía a Estados Unidos intervenir en los asuntos de Cuba. Pero también en España hay consecuencias después de la guerra. Y nace una generación que estalla, digamos, en su disconformismo en virtud de esa derrota española en la guerra contra los Estados Unidos, que es la llamada generación del 98, justamente. Esa generación pertenecen a algunos que nosotros admiramos mucho. Está Pío Baroja y José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, y nada menos que nuestro Miguel de Unamuno, y Valle Inclán, un poco más tardíamente quizá José Ortega y Gasset o Juan Ramón Jiménez, ¿no? Esa era la generación del 98. Esto es lo que quería decirle acerca de la trabajosa independencia de Cuba, que requirió una revuelta tras otra y que aún así no fue consagrada de un modo tajante. Esto es lo que quería contar. Digo, para aquellos que dicen que no hablamos nunca de asuntos latinoamericanos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar todo esto? Y a los ideólogos de la patria grande, Alejandro, si usted me permite, decir San Martín, Bolívar, Artigas, por nombrarlos como emblemas, y ya que también, obviamente, los intelectuales y los poetas mucho hacen y mucho tienen que ver, y mucho se les teme también a los intelectuales en estas lides, a Andrea Chenier, a Víctor Hugo y a Miguel Hernández. Bueno, aquí nosotros hemos pensado cómo amueblar esta charla. Y yo recordaba el momento del exilio, cuando ese pibe, Martí, tiene que irse de Cuba. Y entonces se me ocurrió un vals que de todos modos me gusta mucho, y que se llama Te vi partir, y que canta Hugo del Carril. Adelante. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de la radio Gorriti 5963. Bueno, hablaremos entonces de la puja entre Roma y Constantinopla en el sentido religioso y del caso puntual de Bulgaria. Así que digamos, para empezar, que el cristianismo ha estado históricamente dividido entre Roma y Constantinopla, ya que las dos comunidades religiosas disputaron siempre acerca de muchos asuntos. Por ejemplo, la superioridad de la lengua, antigüedad de la sede, la ciencia, las costumbres, etc. La ortodoxia griega llevó durante mucho tiempo la ventaja porque con razón se jactaba de ser maestra de los latinos y de haberle enseñado todo lo que sabían. Bueno, eran los griegos. Los evangelios se escribieron en griego y no hay en ellos ni un dogma, ni un rito, ni un misterio, ni un uso que no tenga origen griego. Desde la palabra bautismo hasta la palabra eucaristía, por ejemplo. Ahora bien, antes del cisma de 1054, que separó definitivamente a los papas de los patriarcas, se produjeron distintos hechos que fueron llevando la situación a la ruptura. Discutían por cualquier cosa en los concilios. Discutían, por ejemplo, con la permisibilidad de comer huevos y quesos durante la Cuaresma. ¿Pueden comerse huevos y quesos durante la Cuaresma? Bueno, acerca de eso discutían. Los de Constantinopla, o Constantinopla solamente, se indignaban porque el Papa se hacía afeitar la barba
cosas por el estilo. Pero también había algunas cuestiones de fondo atinentes a la naturaleza de Cristo y acerca del veto ortodoxo respecto a que una sola persona fuera la cabeza mortal de la Iglesia, ¿no? Digamos que no soportaban la idea de que un papa defectible, en algún caso pecador, guiara a la cristiandad. Una de esas disputas tuvo que ver con el destino de Bulgaria. Parece que el rey de Bulgaria no sabía si elegir la autoridad de Roma o la autoridad de Constantinopla, que eran dos formas distintas de practicar el cristianismo. Y el rey de Bulgaria estaba indeciso. Era el año 850, un naciente estado búlgaro, y en verdad el rey Boris I, así se llamaba, no se decidía. Los antepasados eran bárbaros. Sí, eran geniales. Así que se asomaba este tipo de cristianismo y no sabía de qué lo iba a costarse. Claro. Al principio parecía inclinarse hacia la práctica latina, pero hubo una poderosa demostración militar de los bizantinos y entonces cambió de idea. Y en el año 865 se hizo cristiano ortodoxo. Ahora bien, la liturgia ortodoxa le parecía demasiado rigurosa, ¿no? Y entonces, como los nobles también participaban de esa idea, hubo como una pequeña revuelta entre los nobles, entre los aristócratas de Bulgaria, en contra de las prácticas litúrgicas de la ortodoxia. Y entonces hubo un nuevo giro. Boris I decidió aceptar la liturgia romana. Ya estoy podrido de los ortodoxos, me hago cristiano romano. Pero antes le mandó al Papa Nicolás I, al Papa de Roma, ¿no? Sí. Una extensa carta con 106 preguntas. Allí, curiosamente, Boris no se refirió a cuestiones teológicas, porque lo que le preocupaba era la conducta y no la creencia. Quería saber si en Roma se podía ser un poco más feliz que con la ortodoxia. Y le preguntaba cosas acerca del rigor de los ritos. El Papa Nicolás I se sintió primero muy complacido y despachó a Bulgaria a 2 obispos, respondió a todas las preguntas. Bueno, tenía la intención de ganarse el favor de aquellos territorios. Las preguntas eran de este orden. ¿Cuántas veces se debe ayunar? ¿Es el sexo permisible los domingos? ¿Qué animales debe comer un cristiano latino? ¿Deben las mujeres cubrirse el melón? ¿Qué debe hacerse cuando una campaña militar coincide con la Cuaresma? ¿Cómo pueden cumplir los soldados con sus deberes religiosos sin importunar sus sesiones militares? ¿Es la caridad cristiana compatible con el castigo impuesto a los asesinos? Etcétera. Bueno, está mal, ¿eh? El Papa adoptaba el criterio general de atemperar la justicia con la compasión. Y en cuanto a los asuntos del sexo, no prohibía nada, pero aconsejaba prudencia, que es lo peor que uno puede aconsejar. Boris también quiso saber qué pensaba Nicolás I de las costumbres búlgaras que habían prohibido los ortodoxos. Preguntó si estaba bien usar como estandarte la cola de un caballo, si estaba bien pedir augurios o vaticinios o profecías, si estaba bien realizar encantamientos, si se podía tomar juramento sobre una espada. Y el Papa ahí fue más riguroso. Le dijo: mire, escúcheme, todo eso no es correcto, aquí no están permitidos los hechizos. Y Boris siguió preguntando, ¿no? Le dijo al Papa que en sus tierras usaban piedras milagrosas, amuletos para protegerse contra la enfermedad, y que incluso rendían culto a los antepasados. Nicolás I le dijo que todo eso estaba mal, que ningún asunto mágico era permitido en la Iglesia latina y que los búlgaros ya no debían rezar por los antepasados, cuanti más si habían fallecido siendo paganos. Claro. Bueno, a todo esto seguían llegando a Bulgaria más emisarios del Papa. Pero como a Boris las respuestas no le iban gustando, los hizo espiantar a todos. Y también echó a los ortodoxos.
Y aquella lucha por el alma de Bulgaria envenenó todavía más las relaciones entre las dos partes, es decir, entre los patriarcas de Constantinopla y el Papa de Roma. Los expulsados de Bulgaria se juntaron en un concilio y empezó toda una disputa de carácter jurisdiccional basada en las fronteras provinciales que en otro tiempo habían sido parte del sistema romano de gobierno. Bueno, un lío. Finalmente Boris I fue lentamente abriendo su reino a los ortodoxos. El papado acusó a los griegos de utilizar el soborno para conquistar a los búlgaros. Tal vez existió algo de eso, pero algunos eruditos dicen que lo que decidió a los búlgaros fue una cuestión lingüística. Tuvo que ver con el permiso para emplear la lengua vernácula en los servicios religiosos y en los escritos sagrados. Los griegos ortodoxos se mostraron mucho más flexibles que los latinos. Dicen que los gobiernos francos de esos tiempos, en su búsqueda de unidad, fueron enérgicos latinistas. Arguyeron que el hebreo y el griego apenas podían ser permisibles en el servicio divino. Casi todos los papas después de Juan VIII habían prohibido el uso de lenguas locales, y así la Iglesia occidental se encerró en el mundo del latín, del cual emergió solo en el siglo XX. Pero no estaba tan loco aquel criterio, ya que una pretensión ecuménica debe conllevar, o casi siempre conlleva, una lengua. Católicos es eso, es universal. Luego tiene que ser dicho de una sola manera. Bueno, de ese modo perdió a casi toda la región eslava, que fue seducida por oraciones y por textos que podían comprender, ¿no? Sabe, el gobierno bizantino, igual que Constantinopla, tenía una tradición de diplomacia multilingüe y empleaba incluso gran número de lingüistas en su servicio civil. En la década del 860, Miguel III eligió para una misión ante los eslavos, papa, ¿no?, a dos hermanos, Metodio, en el zar de Rusia, Metodio y Constantino, que después se llamó Cirilo, se convirtió en monje y se llamó Cirilo. Y este Cirilo inventó en menos de un año una forma de eslavo escrito, de modo que cuando fue a su misión en el año 863, junto con el hermano, llevó unas selecciones de los evangelios previamente traducidas, y nacieron allí dos formas de escritura. Una se llama glagolítica y la otra se llama cirílica. La cirílica es nada menos que las que usan hoy en día los rusos. El alfabeto ruso proviene de allí, de Bizancio, y de este muchacho Constantino, que se hizo llamar después Cirilo, y ese es el alfabeto cirílico. ¿No veo que los jugadores de fútbol de Rusia tienen una cosa con unas mayúsculas que parecen las letras griegas, algunas escritas al revés, mal escritas? Dice, mal escritas. Dice, no. Mirá, estos rusos, dice, qué bestias que son. Son griegas. Son una invención, una adaptación del alfabeto griego que hizo este muchacho Cirilo. Bueno. Uno piensa, lo habrán inventado los zares, o los bolcheviques, o Trotsky. Claro. No, señor, los inventó un griego y se parece al alfabeto griego. ¿Sabe por qué se parece? Porque es el alfabeto griego. Bueno, ya saben ustedes que la disputa entre Bizancio y Roma terminó mal, y ahora las dos iglesias están separadas y adoran a Dios desde distintas perspectivas, digamos así. Y supongo que la divinidad escuchará en el cielo súplicas y gestos de adoración desde distintos ángulos. No sé cómo será eso, es raro. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Yo me anoto en una dedicatoria a Cirilo. A Cirilo. No está mal, pero estaba pensando, Alejandro, que además de esta idea de católicos como universal, son problemas que tiene la fe y en los evangelios, ¿no?, de la buena nueva. Digamos que la historia de los concilios empieza con cuestiones que solo a lo largo del tiempo se han vuelto más o menos trascendentes. Alguna vez recordamos, por ejemplo, ese primer concilio donde el mismísimo Saulo, que ya se hacía llamar Pablo, es convocado a un concilio en Asia, por supuesto, y va y les dice, bueno, ustedes saben acerca de estas cosas, ¿desde dónde las saben? ¿Por qué las saben? Y
Y es una buena pregunta saber por qué la gente que se reúne en un concilio, por qué sabe algo más que otra gente que está en el mismo concilio. Porque las cosas se decidían votando, así de sencillo. Entonces, Saulo, o sea Pablo, que era bastante más vivo que todo el resto, la primera discusión que tiene es: ¿hay que circuncidar a los creyentes? Y entonces dice: sí, por supuesto, la fe indica, bueno, entonces vamos a tener muchos menos creyentes si estamos en eso. Entonces yo creo que al Cristo le hubiera interesado no circuncidar a nadie, si este es el caso. Votaron y ganó Pablo. Y ahí aparece la preeminencia de ese pequeño obispado que estaba en una de las colinas, esa ciudad con 7 colinas, donde el tipo, el Basileus, en realidad el patriarca, el obispo de esa pequeña ciudad, llegaba tarde a los concilios, porque había descubierto que cuando estaba jugada la votación su voto valía mucho más. Ese es el obispo de Roma. Empezó a llegar tarde y después se acostumbraba incluso a decidir desde esa ciudad. Así se fue forjando la grandeza de Roma, que no era un lugar para tener concentrada la fe, como si podía ser Damasco, por ejemplo, o cualquier otra ciudad de Oriente. Después estaba pensando que este asunto de las dificultades en conciliar el dogma pasaba por muchos detalles. Por ejemplo, si uno mira, por asignarse a algún ortodoxo, verá que se hace la señal de la cruz, pero como en los volantes de los autos británicos, empieza del otro lado. Para el otro lado, sí, señor. Y que cuando dicen que sí, mueven la cabeza. Se van a ir al infierno. Se van al infierno en cualquier momento, señor. Imagínese, usted conoce una chica ortodoxa, Dios no permita, y le pregunta si se quiere casar con usted. Y la chica dice así, sí, moviendo la cabeza de izquierda a derecha. Y uno se confunde. Me ha pasado a mí, me ha pasado. Pero estaba pensando también que es curioso porque la recomendación respecto de los asuntos del sexo de la que hablaba Nicolás, la palabra no era prudencia, sino discreción, como aprendieron todos los sucesores de Nicolás después, ¿no es cierto? Una cosa es ser discreto y otra es ser prudente. Claro. Yo, si fuera una niña, una señorita, preferiría tener un novio discreto, aunque no prudente. Claro. Sí, repetimos lo dicho durante el transcurso de la charla. La prudencia como virtud venérea no vale gran cosa. No, es más bien una cosa al revés. Estaba pensando también la tragedia de algunos búlgaros, porque de cómo los ortodoxos son los heterodoxos. En realidad ahí se confunde todo, son herejes de algún modo. Claro, sí. Y pensaba también... Llamar a ortodoxia a una de tantas heterodoxias es al menos confuso. Sí. Se van a ganar el infierno también por eso. Y este asunto que no resolvieron ni los de Roma ni los de Bizancio, que es: ¿qué hacemos con el pasado? Porque Dante lo resolvió de una manera y dijo: bueno, Virgilio me lleva hasta la puerta del paraíso y no entra. ¿Por qué? Porque nació antes que el Cristo. ¿Es justo esto? Diríamos que no es justo. Alguna vez se va a terminar de resolver, y uno de los que primero lo intentó fue Juan XXIII. Aquello que Lutero descubrió 5 siglos antes, a Juan XXIII se le ocurrió en 1962, que uno podía decir la misa en su propia lengua. Claro. Y de espaldas al público, no, de frente al público y cosas por el estilo. Esa es la prudencia. Esa es la prudencia. Que consiste en llegar 500 años tarde a todas partes. Pablo VI fue el discreto, en cambio. Pero bueno, y finalmente quería remitirme a la verdadera tragedia de todo esto, que no es la de los creyentes, porque finalmente aquellos que fundan su vida en la fe, ciertamente son envidiables. Tragedia parece ser más bien la del poeta búlgaro. Alguna vez hemos hablado largamente alguna noche de esto, que es aquel que escribe un poema con la pretensión de nombrar algo para siempre y por primera vez, y sabe que difícilmente va a haber alguien que lo pueda traducir, y que aquel que lo haga lo va a hacer justamente desde la fe, de modo tal que cuando se le pregunte el verdadero sentido de eso, dirá: tiene que ver con Dios, tiene que ver con otro, pero que una vez llegado al lugar donde se produzca finalmente ese juicio final que le agarra a todos los búlgaros, él dirá: bueno, en realidad he sido falso en esto, porque yo tampoco sé búlgaro y me da pena confesarlo. Me da pena confesarlo. Es un título pensado en relación al sacramento de la confesión, pero de todos modos vamos a escucharlo en la versión de Juanjo Domínguez.